Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de DATES. Así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto es Data Soul. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo miércoles de Data Soul. Estamos muy felices de tenerlos nuevamente aquí en un nuevo episodio. El día de hoy les vamos a estar contando otro episodio acerca de nuestras experiencias. Vamos a estar hablando acerca de lo que nos hubiera gustado saber por allá hace 3 años cuando estábamos iniciando a estudiar ciencia de datos y también hace como 2 años o no sé. Sí, cuando empezamos a trabajar pues también en este mundo de los datos. Este episodio fue una recomendación de una de ustedes. Nosotros publicamos en Instagram como como qué episodios les gustaría que grabáramos. Entonces, a petición de una de ustedes, les grabamos este episodio que para nosotros pues también es muy especial. Bueno, y en este vamos a mezclar un poco de qué nos hubiera gustado saber antes de iniciar a estudiar ciencia de datos desde nuestros roles desde científica e ingeniera de datos y también qué nos hubiera gustado saber como ya en el mundo laboral. Vamos a mezclar un poquito de los dos temas como para ir hablando, como mencionaba Valen, desde nuestra experiencia, qué aprendimos y qué nos hubiera gustado decirnos a esa Laura y Valentina de hace 3 años. Bueno, ya hemos hablado un poco de forma indirecta de estos temas como en otros episodios. Hablamos de cómo iniciamos, creo que fue el primer episodio y todo eso, pero para los que no han escuchado todos nuestros episodios, queremos hablar primero como por qué escogimos como tal estudiar ciencia de datos, de pronto qué fue lo que nos motivó o si simplemente fue como la demanda o el hecho de que estábamos en una pandemia y necesitábamos buscar trabajo como sea. Entonces, por ejemplo, en mi caso, y pues creo que también fue el tuyo, ¿cierto? Las dos estudiábamos ingeniería de telecomunicaciones y dentro de las materias optativas vimos unas materias relacionadas con ciencia de datos. Vimos minería de datos, yo vi minería multimedia, que esa fue una materia espectacular. Vimos cosas de inteligencia artificial, como varias materias un poquito relacionadas con el tema, pero la verdad yo las vi y no esperaba que iba a trabajar en eso. O sea, yo las vi como, no, pues una materia más, una optativa, esta se ve como chévere, es mejor que seguridad, entonces la voy a escoger y la voy a ver, pero la verdad, cuando yo estaba en la universidad ya terminando, yo no sabía en qué iba a trabajar. Yo no tenía ni idea de en qué iba a trabajar. Sí, a mí me pasó algo también similar. Cuando estábamos en la universidad teníamos la opción de tomar también como carreras de posgrado. Entonces ya había visto minería de datos, me había gustado mucho y decidí elegir una de seguridad como para ver si hiciera el camino, porque por lo general la mayoría de personas que conocía que estudiaban ingeniería de telecomunicaciones trabajaban en seguridad. Entonces, como para probar a ver qué tal era, si sí me gustaba o no. Y también tomé una que era sobre bases de datos, sobre gobierno de datos, como algo ahí mezclado. Y la verdad, seguridad no me gustó tanto, pero la de que era relacionada más con datos, y entonces ya dije como, bueno, por acá está haciendo ruido este tema, entonces quiero como seguir explorando a ver qué otras o qué opciones hay para poder aprender de esto y ya como desenvolverme en este rol. Tú se veías como que hacía ruido, yo no sé, pues yo estaba como en la universidad, yo no veía nada, o sea, yo no sabía absolutamente nada acerca de qué era lo que estaba mandando la parada como en la tecnología. Yo simplemente veía que, por ejemplo, la profesora Ana era muy apasionada por el tema, o sea, ella nos enseñaba como con todo su corazón y por eso me gustaba como mucho la materia y también porque ella lo explicaba muy fácil, era como muy fácil de entender. Pero la verdad yo no sabía que eso mandaba la parada y que no tenía futuro o no tenía futuro, no sabía absolutamente nada de eso. Y luego, cuando me gradué, bueno, ni siquiera me había graduado, porque yo recuerdo que yo moví mi grado porque no me quería graduar virtual y supuestamente ya en octubre, según yo, se iba a acabar la pandemia y me iba a poder graduar. Entonces yo esperé hasta, mi grado tenía que ser en febrero, yo esperé hasta octubre y como en todo ese año de espera necesitaba buscar trabajo y le escribí a un profesor, que fue el profesor que me dio a mí minería multimedia. Básicamente minería multimedia es una materia en la que te enseñan a hacerle ciencia de datos a los videos,
a la música, al texto, un montón de cosas. O sea, la verdad la materia es muy increíble. Em, bueno, entonces yo le escribí a este profesor de que si por favor me puede ayudar a buscar trabajo o qué me recomienda hacer él, pero que necesito buscar trabajo en datos porque ya venía buscando trabajo en otros temas relacionados con mi carrera y que me gustaban cero, los procesos de selección eran muy traumantes. Y entonces él básicamente me dijo, ponte a estudiar. Y yo como, ya estudié 4 años en una universidad, ¿qué más quieres que estudie? Pero sí, él me dijo como colócate a estudiar y él fue el que me recomendó Datacam, él fue. Él me recomendó Datacam y me dijo, con el correo de la universidad te regalan 4 meses, creo que era, y yo, bueno, yo me metí. Pero él me dijo, tienes que darla toda, estudiar como 8 horas para que puedas sacar como un diplomita ahí. Y yo sí, yo la voy a dar toda porque igual estábamos encerrados, yo no estaba haciendo absolutamente nada. Y ahí empecé a estudiar. Estudie. Y también recuerdo que él me regaló unos cursos de Coursera para estudiar ciencia de datos como con Google. Por ejemplo, la Ujú, primera nube que yo estudié fue Google Cloud. sí. Entonces, sí, digamos que ahí fue como donde se abrió el primer paso. Obviamente, cuando yo estudié, descubrí todo un mundo porque la ciencia de datos era muy chévere. O sea, hubieron como muchas cosas. Me abrumé porque veía que eran muchos temas. Pasaron como un montón de cosas y era yo sola como en ese estudio en ese momento. Sí, ahí cuando digo como que hacía ruido, no era tanto como que veía muchas oportunidades a nivel laboral, porque a veces pienso como que cuando uno sale de la universidad no tiene muy en cuenta como es que esto es lo que más piden, o si yo me voy a postular a un trabajo sobre mi carrera, esto es lo que necesito saber, sino que uno sale ahí como a la deriva a ver qué resulta. Y fue más como, siempre me había gustado mucho la programación, de hecho, primero quería estudiar ingeniería de sistemas, pero por cosas de la vida terminé en ingeniería de telecomunicaciones. Y cuando entré a esa clase de minería de datos, vi que estaba muy relacionada también con programación, entonces por eso fue como que me gustó mucho. Y a eso me refiero con que hizo mucho ruido y ya quise seguir como explorando más esto. Y cuando entramos a la pandemia, fue cuando empecé a usar más Twitter y ahí encontré la comunidad de Data Science Fem, que ya hemos hablado como en capítulos anteriores acerca de ello, y de un evento que es WITS, que también lo hemos mencionado, que es un evento en donde muchas mujeres que trabajan en temas relacionados con datos exponen como sus proyectos o algún tema básico, avanzado relacionado con datos. Entonces, esa también fue como un momento de inspiración para ver qué estaban haciendo ellas y ahí fue donde conocí DataCamp, como para empezar a estudiar ya hacer ese track de carrera y prepararme para lo que venía después. Yo entré a trabajar en un área de pruebas, eran pruebas manuales, unas tareas muy repetitivas y estaba trabajando con una telco, con una empresa de telecomunicaciones, entonces medio relacionado con la carrera, pero no tanto. Pero siempre supe como que quería hacer algo relacionado con datos y no me quería quedar en esa área. Entonces seguía estudiando. Me daba mucho miedo como empezar a buscar, no sé, como trabajo relacionado con eso porque sentía que todavía me faltaba mucho, que eran muchos temas, como lo mencionas, de si uno se pone a buscar como el, ¿cómo se llaman estas rutas de aprendizaje? Como de lo que Ujú, necesita saber un científico de datos en 2023. sí. Y te salen un montón de cosas de tienes que saber de bases de datos, relacionales, no relacionales, eh, analítica, estadística, economía, un montón de cosas. Entonces ahí es donde uno se empieza como a abrumar por el montón de información que hay. Y siento que en eso me ayudó mucho la comunidad, el tener ese track en DataCamp, que ya te va guiando como de qué temas necesitas saber y también haciendo varios ejercicios. En la comunidad había como un grupito de estudio y hacíamos ejercicios de HackerRank, que esta es una plataforma que se la recomiendo mucho porque algunas vacantes que para ciencia de datos hacen como la prueba técnica o ese primer filtro utilizando esta plataforma, ponen como pruebas de esto. Sí, no, digamos que es muy importante ahí la comunidad, como lo hemos mencionado en todos los episodios.
Como yo les había dicho al principio, yo empecé sola, estudiando en Datacama, absolutamente sola, y ya luego sí también encontré la comunidad y ahí pues cambió absolutamente todo porque ya no estaba como abrumada yo sola, sino que éramos como un grupo de mujeres Nos abrumadas y que abrumábamos en conjunto. sí, y que ya todas nos ayudábamos un montón. Y claro, porque yo también tenía como muchas dudas, igual yo no podía estar escribiendo al profesor todo el tiempo de intensa, pero pero sí me ayudó un montón y fue así como yo encontré mi primer trabajo. Incluso recuerdo que el trato que habíamos hecho con el profesor era como que yo iba a estudiar, iba a sacar mi certificado de científica de datos en Datacamp y luego le iba a escribir para empezar a trabajar en una empresa donde yo estaba trabajando en ese momento, que es muy importante ahora. Y, pero antes de que yo sacara el certificado, yo encontré mi propio trabajo, que es donde estoy ahorita. Y recuerdo que cuando terminé, él me escribió como, listo, vamos a entrarte. Y yo, no, ya yo estoy en otro lado, ya yo estoy en otro lado, muchas gracias, estoy feliz. Pero pues le agradezco un montón. La verdad es que fue un poco caótico al inicio, porque bueno, estábamos en pandemia, porque empecé sola, pero ya luego cuando encontré la comunidad y cuando se empezaron como a abrir los espacios, ya podíamos salir un poquito más, todo se volvió como muchísimo mejor. Ujú. Sí, en mi caso fue esa búsqueda de empleo. Yo también hice una especialización en una escuela de España, pero era virtual. Y ahí también veo muchos temas relacionados con ciencia de datos, ya un poquito más como a profundidad, aunque no te los explican mucho, sino que más bien te sueltan como temas y ya uno por su cuenta tiene que ir profundizando, haciendo los proyectos y así. Entonces ahí profundicé más en el tema de modelos, de Big Data. Entonces fui como conociendo más como esos campos que había en ciencia de datos y también los temas para estudiar. Y ya después uno, creo que a veces uno piensa como, me voy a presentar a esta entrevista y el miedo es, ¿y si no paso, qué voy a hacer? Pero el camino que uno toma a veces es como muy diferente a lo que pensaba inicialmente. O no sé si tú pensabas siempre como que me voy a presentar y voy a pasar a esta empresa. O voy a trabajar en una startup. O voy a trabajar en una empresa grande. Pero a veces uno como que piensa que quiere algo, pero la vida lo va llevando por otro lugar y tampoco es que sea Sí, como una mala opción. Y en ese caso, yo trabajaba en este proyecto que era con una telco, el proyecto finalizó y empecé como a mirar dentro de la misma empresa porque ya nos estaban buscando como otro proyecto y no quería seguir más en ese área de pruebas. Entonces, empecé a mirar como qué alternativas tenía de si buscaba por fuera una oportunidad ya como científica de datos o si dentro de la misma empresa podía como cambiarme. Entonces encontré también un área en donde estaban haciendo una presentación sobre un proyecto que habían hecho ellos utilizando ciencia de datos. Y ahí empecé como a hablarles, me hicieron una entrevista y pude hacer como ese cambio de área dentro de la misma organización donde estaba trabajando para ya entrar como científica de datos a apoyar el área de analítica. Entonces fue también como un camino que no me esperaba, pero que al final sí pude dar como ese primer paso de empezar a trabajar ya con personas que trabajaran en ciencia de datos y aprender mucho, porque uno se aprende mucho en los cursos, pero donde verdaderamente aprende las cosas es ya cuando está trabajando en un proyecto real. sí, totalmente. Totalmente, y eso es como una buena recomendación para las personas que, por ejemplo, están iniciando, están buscando trabajo ahorita, que muchas veces uno se coloca como muy exigente después de hacer ciertas cosas. Incluso me he dado cuenta que hay personas que participan en este Data Science for All Ujú. y que como venden como tal eso, es como que no, ya tú de ahí sales y vas a trabajar en tal empresa y te vas a ganar no sé cuánto de plata, que puede que a algunas personas sí les suceda así, ¿cierto? Los favoritos de Dios, pero realmente en otras empresas, pues no. Realmente es que lo que vale, yo siempre lo he dicho, lo que vale es la experiencia. O sea, es que yo necesito que tú tengas experiencia. Tú puedes haber hecho 1000 cursos, tener todas las certificaciones en la nube, pero a mí lo que me vale es la experiencia que tú hayas tenido. O sea, todos los chicharrones que hayas tenido, los data lakes que hayas eliminado y que hayas aprendido de eso. O sea, realmente eso es lo que importa. Y, por ejemplo, yo me puse a pensar ahorita y eso puede ser como muy
complicado no solamente para las personas que están iniciando y que de pronto son jóvenes como nosotros, sino que también hay personas que están iniciando y son personas que ya hicieron una carrera laboral y también como profesional hace ya un tiempo y como que hacer ese cambio de carrera ya después de ser como mayores, por decirlo así. Ujú, Que por ejemplo ese señor que conocimos en la charla sobre la timidez, que para las personas que no saben, dimos una charla en un evento sobre la timidez y era un señor que ya había trabajado muchos años y él decía, es muy duro uno pasarse como a trabajar en este otro tema, a ganarme como un salario mucho menor cuando ya en este otro campo tengo mucha experiencia y gano mucho más. ujú. Entonces, em, pues son, yo digo que son procesos y son procesos que hay que hacerse porque, y realmente ahí es donde tú tienes como que hacer una balanza y decidirte por lo que es lo que más te importa. O sea, realmente si quieres trabajar como en algo que te guste, en algo que te motive, como es lo de la ciencia de datos, pues hay que tomar como ciertos Riesgos riesgos, pues como, no son riesgos, son como más, o decisiones que, comparado como con la posición en la que uno sí, está, puede que no sean tan favorecedores. sí, exactamente. Em, entonces, sí, son como las decisiones que nos va a tocar empezar a tomar, pero que todo es un proceso y que ya va a llegar a un punto en el que estés bien, pues, profesional y laboralmente. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado saber, ya entrando como un poquito al tema de este episodio, me hubiera gustado saber hace, y no son 3 años, ¿hace cuántos años? Son como 4 años. Sí, 4. Me hubiera gustado saber como la cantidad de cosas que tú tienes que estudiar. Y no digo esto como para abrumarlos como algo así, ni que tú tienes que aprenderte todo lo que dicen como en internet que tienes que saber para poder buscar un trabajo, sino que realmente tú cuando estás trabajando tienes que seguir estudiando, o sea, sí o sí. Ujú. Sí o sí tienes que seguir estudiando porque sacan cosas todo el tiempo, como ya lo hemos venido mencionando, sacan modelos todo el tiempo, herramientas todo el tiempo. Pero también es porque las herramientas las continúan mejorando. Por ejemplo, una herramienta que a mí me gusta mucho con la que trabajan los ingenieros de datos es Databricks. Y justo esta semana me di cuenta y un compañero me estaba mostrando como todas las cosas nuevas que lo sacaron. Y yo era, ay, pero ¿cómo así? Si yo nada más que hace 2 meses no lo estaba trabajando, ¿en qué momento salió todo esto? ¿En qué momento? Entonces, es como eso, como las soluciones que tú tienes que construir con datos, pues tienen que ser soluciones de mucho nivel y que tienen que estar acorde a cómo la tecnología está en este momento. Entonces, siempre tienes que estar estudiando, o sea, siempre. O sea, eso, por Sí, ejemplo, a mí me hubiera gustado porque yo creía como, no, tengo que estudiarme todo esto y ya. y ya, o sea, ya yo entro y quedo lista, pero cuando estés adentro también te va a tocar seguir estudiando. Sí, y también unido como a esa cosa que me hubiera gustado saber, que sí hay que estudiar constantemente, pero uno llega y como que listo, ya voy a aprender de deep learning o en el caso pues de científico de datos, voy a aprender redes neuronales y no sé qué, como esos temas súper avanzados, pero uno no le pone mucho cuidado a las bases. Y creo que eso es lo que me hubiera gustado saber al inicio, como primero enfócate en saber lo básico, de si vas a aprender temas de Python, entonces aprende a usar bien NumPy, Pandas, que son librerías que se usan mucho, sobre todo para científicos de datos, como para explorar las bases, mirar qué tienen, enfocarse mucho en esas bases porque muchas veces la mejor solución no es el modelo más complejo, sino el modelo básico, una regresión lineal, que es el más simple que te lo explican primero. Ese es el que puede ser como la solución a un caso de uso que estés trabajando. Entonces, las bases son muy importantes, no dejarlas como a un lado por querer aprender lo que está saliendo últimamente o porque salió en modelos, sobre todo ahora que está como el boom de todos estos temas de multimedia. Entonces voy a aprender, no sé, de ChatGPT, a utilizar todas estas herramientas, sino desde lo básico y ya a medida que vayas avanzando vas a ir aprendiendo cosas como más avanzadas también, van a la redundancia. Entonces, también enfocarse, si estás iniciando, tener muy en cuenta que lo básico es fundamental para ir creando como esa base fuerte y ya después ir construyendo sobre esa base. Y estudiar, como dice Valen, constantemente porque siempre salen cosas, hoy estás estudiando una librería, mañana sale otra y así, o hay librerías que se mezclan también de si estás estudiando, por ejemplo, pandas
y vas a entrar a trabajar, pero tienes un montón de miles de millones de datos, ya Pandas no va a ser tan útil. Entonces Ya. ahí toca aprender Spark, Polars, otras librerías que van a ayudar y que si sabes Pandas va a ser mucho más fácil utilizarlas porque la sintaxis es como muy similar. Entonces por eso las bases también son muy importantes. Ahorita que hablas de Spark, esta semana un compañero me mostró que él fue como al Summit, o no sé cómo se le diga eso, que hace Databricks todos los años y este año, o el año pasado, no sé, fue en San Francisco y había como una foto de alguien que estaba dando una charla y decía, em, Spark es la nueva o es de Taylor Swift era de los datos, como una cosa así, yo y lo supieron vender bastante bien. Pero sí, muchachos, estudien Spark es lo mejor. A mí me hubiera gustado saber que había más roles. Por ejemplo, yo estudiaba mucho, mucho, pero la verdad a mí pues muy poco me aparecía como en internet que había más roles. O sea, yo estaba enfocadísima que yo quería ser científica de datos. Y por ejemplo, a mí me robaba mucho en ese momento como de que científica de datos y la cantidad de estadística que tenías que saber. Y a mí no me gustaba la estadística. Yo decía, no puede ser si hay algo de esta cosa que no me va a gustar y es que me va a tocar pues ponerme a estudiar estadística. Pero cuando entré a trabajar, como que la vida en el trabajo me fue llevando y me fui más como para la parte de ingeniería, que también es como muy interesante y muy importante, pero también es como que miremos eso y que también se los hemos mencionado en otros capítulos, que revisen como muy bien los roles, porque en este mundo de los datos uno puede trabajar en diferentes cosas. No podemos estar en todas, pero sí podemos escoger bien como cuál es ese rol que nos gustaría trabajar. Y por ejemplo, yo he descubierto y todavía ahorita como muchos roles, por ejemplo, descubrí que artista de datos, yo ni idea de que eso existía, pero realmente sí hacen como una labor muy importante porque tú poder escoger bien cuáles son las gráficas que va a Ujú. suplir esa necesidad, porque es que estamos hablando de proyectos muy grandes, cuando trabajamos hablamos de proyectos muy grandes, no como esos proyectos de la universidad que son todos chiquitos y que yo escojo la gráfica, no, por eso es que pues es que es muy importante que revisemos bien como los roles y qué rol nos gustaría desempeñar. Sí, exacto. Y eso viene también, apunté una que era tomar las cosas con calma. Y es, creo que todos iniciamos, o cuando estamos empezando, todos fuimos como científica de datos, porque era ciencia de datos, el rol científico de datos. Y ya de ahí uno va descubriendo como cuáles son las herramientas, en qué cosas me gusta más, qué cosas no tanto. A mí tampoco me gustaba tanto como esa parte de más de analista de datos, sino que yo quería hacer modelos. Ujú. Entonces ahí fue donde listo. Tal vez científico de datos sea el rol o un machine learning engineer, pero como ir ya mirando cuáles son esos roles y permitirte sí explorar. Si quieres ser, no sé, ingeniero de datos, entraste, estudiaste, no te gustó, hay otros roles que va a ser un proceso difícil porque no muchas veces vamos a tener como esa posibilidad de, ay, no me gustó esto, entonces voy a cambiar y ya de una toma tu trabajo. Pero sí como ir explorando y descubriendo cuáles son esas cosas que te gustan y que te apasionan para ya como desempeñarte en ese rol. Y como dice Valen, yo también hace poco hice como una pregunta sobre visualización de mapas, que necesitaba hacer como algo geoespacial y descubrí que era un chico que trabaja para una revista y él hace visualización de datos para una editorial. Y es muy diferente a lo que uno presenta ya como en proyectos a empresas o a nivel interno. Ya eso son visualizaciones de otro mundo que uno ni siquiera sabe cómo logran hacer eso. Incluso hay gente que las hace a mano y son visualizaciones que tú quedas como, ¿cómo es posible que la gente haga algo así? Entonces son muchas cosas y que uno también puede ir combinando como esas cosas que le gustan con los roles que van relacionados con datos, si es como lo que quieres hacer. Bueno, otra cosa que me hubiera gustado saber y que de pronto yo regresaría atrás y se lo diría a Valen cuando estaba iniciando, era como, voy a decirlo así, pero no es tan así, es como no matarse tanto, pero no es como entregarle toda tu alma y como tu vida al trabajo, porque entiendo que uno está muy agradecido
cuando está trabajando y sobre todo en este país y sobre todo por todas las cosas que están sucediendo y cuando es tu primer trabajo y uno está muy agradecido porque, y sobre todo cuando uno lleva mucho tiempo buscando trabajo, o sea, y después de que tú hiciste como 20 entrevistas y que al fin uno te diga que sí, tú es como, ay, gracias, me Sí. salvaste la vida, no sabes lo que tú hiciste, pero realmente tienes que también ver tu valor, o sea, ellos no te están haciendo un favor. O sea, que Ujú. no te están haciendo, no te están haciendo un favor, como mira, te voy a dar esta platica. O sea, ellos te escogieron porque vieron en ti un conocimiento, o sea, también como reconocer tu valor y digamos como no entregarte tanto, porque yo siento que cuando uno está como en su primer trabajo, como con lo agradecido que está, aguanta todo. O sea, aguanta todo y puede que no sea un trabajo sano. O sea, puede que sí, O que que no se como, atreve como a decir las sí. cosas porque no, ¿qué voy a decir si antes estoy acá? Sí, si antes me están haciendo un favor, es que eso es lo que yo quiero decir, como no te están haciendo un favor, porque yo no creo que las empresas aquí anden así regalando plata para hacerle favor a la gente, no. O sea, como dar lo que te comprometiste a dar y trata de no matarte tanto. O sea, yo entiendo porque yo también he trasnochado y todavía a veces trasnocho cuando tengo que entregar cosas, pero al principio yo iba a los límites, o sea, iba a unos límites porque yo decía, "Me la tengo que dar toda, porque si no me van a echar". Uno siempre piensa que Sí. lo van a echar. Uno tiene un trauma aquí de que lo van a echar, pero realmente no es así. O sea, es un proceso y yo entiendo que es complicado como de reconocer tu valor y dar lo máximo, pero como no irte al límite de poner en riesgo tu salud mental y como tu salud física. Entonces, eso es como un consejo que yo le daría a Vali, que también se los doy a ustedes, como que la tomen suave en el trabajo, incluso si ya llevan mucho tiempo o si apenas están empezando, como ellos no te están haciendo ningún favor, tú tienes un conocimiento y tienes un valor por los cuales te están remunerando. Ujú. Me encanta esa recomendación. Y ya también como mi última sería buscar ayuda, de que no estás solo. Si entras a tu equipo con un rol, entonces te ponen tu primera tarea y ya te quedas ahí como paralizado de, ¿y ahora qué voy a hacer? O no tengo ni idea cómo hacer esto, cómo manejar. No, tienes todo un equipo que está a tu alrededor. Incluso muchas veces cuando uno entra como por primera vez, te ponen un equipo de trabajo y le puedes preguntar a esas personas que ya tienen más experiencia en el área o incluso personas que conozcas por fuera que también desempeñen como un rol similar al tuyo, de que uno muchas veces sí tiende como a frustrarse porque es mi primer tarea y no sé qué hacer y entra lo que mencionaba Valente, me van a echar y apenas entré, pero si uno busca también como apoyo en esas personas que están a tu alrededor, los proyectos van a salir bien y tú vas a hacer también las cosas como lo esperan porque ya son personas que tienen experiencia, ya conocen cómo es la metodología de la empresa y eso va muy identificado como a los miedos que he sentido en mi primer proyecto. También cuando hice ese cambio de área dentro de la empresa fue todo nuevo porque aunque era la misma empresa, eran diferentes compañeros, era un proyecto muy diferente, ya enfocado en datos y eran como ya personas que sabían mucho sobre estadística, economía y yo estaba ahí como apenas estoy empezando con los conocimientos básicos, con lo que aprendí en DataCamp y otras herramientas como que uno va ampliando también a medida que aprende cosas, pero sí está como ese miedo, entonces hay muchas personas que están a tu alrededor que puedes preguntar incluso en foros o preguntar por internet si tienes un grupo en WhatsApp de alguna comunidad o así. Entonces aprovechar también como esas personas que están a tu alrededor y que sepas que saben también como de este rol o atreverse incluso a personas que no conozcas, pero que ves por ahí en redes sociales como, ay, ella es muy buena en ciencia de datos o en ingeniería de datos, preguntarle. Lo peor que puede pasar es que no te responda y si no le preguntas, pues no te va a responder. Entonces ahí está como esa opción también de no estamos solos y podemos pedir ayuda si la necesitamos. Nos pueden pedir ayuda a nosotros, pero por Instagram, por LinkedIn, no, no, vale. Yo tengo un poco de mensajes ahí, de verdad, qué pena. Si alguno me ha escrito, pero yo casi no reviso eso. Ya como una de las últimas recomendaciones y también como cosas que me hubiera gustado saber es como, primero trabajar las habilidades blandas, porque nos matamos mucho estudiando cosas técnicas y sacando certificaciones y siendo lo más pro en ciertos temas,
pero dejamos al lado las habilidades blandas que son también muy, muy importantes en el trabajo. Las habilidades blandas son las que te van a permitir justo lo que mencionaba Laura, preguntar, preguntar como sin ir como con ese miedo, hablar con los clientes, hablar con tu equipo de trabajo y también soñar más grande, o sea, soñar más grande de lo que estás soñando ahorita, porque las cosas se pueden volver muy locas. La verdad, yo no esperaba estar en este punto donde estoy ni tener el rol que tengo en la compañía, pero por eso siempre como soñar muy grande es como una de mis últimas recomendaciones. Sí, como no limitarnos nosotros mismos, sino ser conscientes como del proceso que tenemos, tener calma porque a veces es muy duro iniciar de cero o si se te atraviesa algo en el camino ya como que te frenas y empiezan esos pensamientos como lo mencionaban antes de me van a echar, no estoy haciendo las cosas bien, pero es todos cometemos errores. Obviamente no te vas a tirar toda la base de datos si estás haciendo una consulta, pero sí como que podemos permitirnos también como tomar un respiro y seguir con lo que estamos haciendo, pedir ayuda y soñar en grande, como dice hoy. Y bueno, esperamos que les haya gustado muchísimo este episodio. Estamos muy felices de grabar este episodio. Me gustó mucho el tema, la verdad. Gracias Es por la recomendación. Gracias por la recomendación. Recuerden que si tienen más recomendaciones nos pueden escribir por Instagram, nos pueden seguir en redes sociales. Aparecemos como @datasolpodcast. Chao, Chao. nos vemos en la próxima.